Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tu... Hola hermanos, el día de hoy, ay Dios mío, 18 de junio del 2023, pues es 11º domingo del tiempo ordinario. Hoy sí ya, a los domingos del tiempo ordinario, hasta que se termine el año litúrgico, tendremos sí, alguna solemnidad, alguna fiesta, claro que sí, pero de aquí en adelante ya las repercusiones que hemos tenido del tiempo de la Pascua concluyeron anteayer. Bueno, de hecho yo di ayer con la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Así que, bueno, entrémosle de lleno, ya aquí en adelante a leer Mateo completamente. Estamos leyendo, para que sepan, en la segunda lectura, estamos leyendo la carta a los Romanos, pero bueno, y ya la primera lectura ustedes ya saben que va a ir siempre variando. Domingo me dedico a las lecturas exclusivamente. Entonces, y bueno, tendría que decirles, comienza la novena de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Claro, también eso está ahí, porque en mi caso tengo un sector aquí en la parroquia que es del Perpetuo Socorro, ¿no? De hecho, mi comunidad de origen. Bueno, vamos. Libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 2 al 6. En aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidín, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob. Esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el pueblo de Israel hubiese logrado entender esto, si el pueblo de Israel hubiese captado el significado de esto, creo que no tendríamos los problemas que tuvimos, digamos, en cuanto a la persecución contra la iglesia en los primeros siglos, que vino en primer lugar por parte de los judíos, ¿no? Y todo el rechazo que hubo del pueblo de Israel al cristianismo. Bueno, pero digo, es un pueblo consagrado, es una nación elegida, es una nación llamada de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, lo dice claramente el libro del Éxodo, pero entre todos los pueblos yo los elegí a ustedes. Y en otra parte nos va a decir que no porque era el pueblo más grande, no porque era el pueblo más numeroso, no porque era el pueblo más bonito, qué sé yo, no, sino son decisiones de Dios. Y las decisiones de Dios no se discuten, se aceptan y se camina con ellas. Lo que pasa es que a veces caemos en ese juego pensando de que somos nosotros los elegidos, somos nosotros los buenos, y nos equivocamos. O sea, la elección de Dios es para que nos volvamos nación consagrada, para que no se nos olvide nuestra función sacerdotal, es decir, de unir lo humano con lo divino, de trasladar lo humano a lo divino a lo humano. Esa es la función de un sacerdote, ¿no? Vamos, segunda lectura, ya les digo, estamos leyendo la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos por partes, ¿no? No teníamos fuerzas para salir del pecado, de hecho nunca las tenemos. O sea, es una gracia de Dios que acompaña nuestra voluntad. Ok, claro, pero no es solo con nuestras fuerzas. No es que nosotros podemos con la ayuda de Dios. Primer punto. Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente, dice Pablo, habrá quien quiera morir por un hombre. Tal vez por un justo puede haber alguna persona, una persona buena, que haya algún justo que quiera hacerlo. Pero el detalle aquí está en que tanto nos ama Dios. Fíjense, a mí me encanta que Pablo siempre logra ¿cómo les diría?, conjugar el amor con la reconciliación. En el fondo son dos caras de la misma medalla, ¿no? Pero esto es precioso, ¿no? Porque de una manera tan linda nos hace ver, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad. Casi podríamos decir lo mismo que se ha dicho en la primera lectura, ¿no? Pues si no es porque seamos los más buenos, todo lo contrario, aunque no lo somos, nos ama.
Y por eso nos llama a la reconciliación, nos invita a entrar al concilio, es decir, no al consejo, al concilio, es decir, a ser capaces de vivir junto a Él, de caminar con Él. Fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Fíjense, aquí la clave, digamos, la cláusula que une esta realidad del amor de Dios, que posibilita nuestra reconciliación con Él, se llama la muerte de Cristo. Se llama la muerte de su Hijo. Ese es, y pareciera que debería Él de ponernos condiciones, y al contrario, es Él el que lo entrega sin condiciones. Y aquí está la clave. Por eso, cuanto más ahora que ya somos reconciliados y que ya lo sabemos, cuanto más no experimentaremos la gracia de Dios. Esto es lo que debería de ocurrir, ¿no? En la práctica, seamos honestos, no pasa. No pasa, o sea, es decir, muchas veces como que ignoramos el misterio de la salvación. El Evangelio, ay Dios mío. Se los aclaro, recuerden de entrada que en el Evangelio de Mateo los expertos descubren al menos 5 grandes discursos que sustituyen o quieren de alguna manera asimilar o asemejarse mejor a los 5 libros de la Torá, o sea, el Pentateuco, al Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, hay 5 grandes discursos. Lo que pasa es que recuerden que el tema de capítulos y versículos es arbitrario, porque es una realidad del siglo XIII, ya bueno, para irlo ya completando, ¿no? Y entonces, porque de hecho se lo aprendimos, y hay que admitirlo, a las suras y a las aleyas, es decir, a los capítulos y a los versículos del Corán, porque en el Alcorán los musulmanes encontraron esta manera para ubicarse más rápido. Entonces nosotros, viendo aquella facilidad, decidimos utilizar esto mismo, capítulos y versículos. Entonces, el que dividió en capítulos el Evangelio de Mateo, y yo creo que no dividió también el capítulo 10, porque el capítulo 10 comienza en el versículo 36 del capítulo 9, digamos. O sea, este discurso comienza antecito. ¿Ok? Vamos a leer por eso Mateo capítulo 9 versículo 36 hasta el capítulo 10 versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el discurso apostólico, algunos dicen el discurso misionero, está bien, es el discurso en el que el Señor Jesús, llamémosle discurso, ¿no? En el que el Señor Jesús envía a los apóstoles. Pero todo comienza porque toda misión, toda realidad dentro de la iglesia nace de la constatación de una necesidad, de la constatación del extenuamiento, del desamparo, del abandono en el que viven las ovejas. Piensen en cualquier fundador. Piensen en cualquier persona que ha fundado una obra, que ha hecho un hospital, que ha hecho un asilo, que ha iniciado una congregación religiosa. Toda nace de ahí. Nace, cuando son legítimas, ¿no? Nacen de la constatación de una necesidad concreta que hay y que yo busco, inspirado por el Espíritu Santo, de resolver. Y por eso lo que siente el pastor es le duele ver ovejas que andan como que si no tuvieran pastor. Le duele ver el desamparo, el abandono en el que están muchas de las ovejas. De ahí nace, de esa necesidad concreta nace el pastoreo. Y de ahí el mandato, el único mandato del Señor Jesús: rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Claro, porque es decir, ahí está. Es decir, nosotros somos conscientes. Cuidado que es bueno decir esto: rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies, viendo al espejo. Para decir, el enviado eres tú.
Así como el pueblo de Israel, según el libro del Éxodo, fue elegido, pues usted también lo es. Usted también es nación consagrada. Usted también es miembro del pueblo sacerdotal, del santo pueblo de Dios, dice mi arzobispo, así le gusta decir, el santo pueblo de Dios. Bueno, claro. Entonces, y lo dice el Papa. Pero esta es la manera, perdón, lo dice el Concilio Vaticano II. Entonces, cuidado con lo que voy diciéndoles. Esto es importante. La mies es mucha, pues sí hay mucha necesidad. Para donde usted mire en la iglesia y para donde usted mire en la realidad de nuestro mundo, hay necesidades. Bueno, adelante, busque la manera. Estos son los nombres de los 12. Ah, qué bonito, porque los fue llamando en primer lugar y les dio poder. ¿Qué poder les dio? Les dio la dunamis, les dio el poder. Sí, ahora van a mandar, ya van a ver quiénes somos nosotros somos apóstoles, nosotros somos profetas, no, yo decreto, yo declaro. No, mijito, nada de eso. Eso no existe en la iglesia. ¿Qué es lo que existe? El poder de expulsar a los espíritus inmundos. Padre, pero yo no soy exorcista. Yo no, sí tiene ese poder desde el bautismo, desde la confirmación. Usted y yo tenemos ese poder. Hay un montón de demonios en este mundo. El demonio de la división, el demonio del chisme, el demonio del divorcio, el demonio del aborto, tanto demonio. Hay que expulsarlos. Y empiece por expulsarlo de su corazón. Yo lo voy a tratar de expulsar del mío, porque ahí está el problema. Y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Yo no puedo curar a nadie. Hay esas enfermedades que usted bien puede curar, los resentimientos, hay que curarlos. Esas rencillas, esos rencorcitos que van existiendo entre las familias, usted los puede curar. Usted y yo podemos ayudar en eso. Hay un montón de dolencias que ocupan un hombro, que eso es lo que ocupan. Que alguien que ofrezcamos nuestro hombro para que la persona llore, para que se sienta acompañada, para que nunca se sienta sola. Para eso está. Ese es otro tipo de dolencia. Y estos son los nombres de los 12. El primero de todos. Sí, ya me quisiera pasar aquí un buen rato, ya vamos encaminados hacia la próxima semana, ¿no? Acuérdense que esta comienza una nueva semana, pues el domingo es el primer día de la semana, pero la próxima semana ya vamos a llegar a la fiesta de San Pedro y San Pablo. Bueno, ahí tienen ustedes, Pedro, el primero de todos. ¡Ay, no! Es el primero entre iguales. Pero es el primero de todos. Y que eso que no nos guste, el Papa es el Papa. El sumo pontífice es el sumo pontífice. Y andarle buscando 5 patas al gato es pérdida de tiempo. Yo sé lo que les digo. Así que el primero de todos. Van de 2 en 2. Y su hermano Andrés, Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Y aquí, no. El orden, Mateo es diferente a Lucas, y no me voy a poner a hablarles de esas cosas, pero es cierto, hay diferencias también. ¿Y cuáles son las instrucciones? Fíjense. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. A mí me llama la atención porque esta traducción es un poco simpática. No vayan a tierra de paganos es no tomen el camino de los paganos. Eso es lo que dice literalmente. Pues hombre, buen consejo, perdónenme. Usted no puede pretender evangelizar con mentalidad pagana. O sea, ese es el punto. No entren en casa de samaritanos o en tierra de samaritanos. Bueno, concéntrense en las ovejas perdidas de Israel. Miren, hay que ser conscientes de esto todos, que lamentablemente nos hemos olvidado de los alejados. Después de la pandemia han sido muchísimos los que no han vuelto a la iglesia, que tanto los hemos estado buscando. Vayan y proclamen por el camino que está cerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten muertos. Ay, Padre Dios, ¿que puedo resucitar? Sí puede. ¿Sabe qué? Esa persona que no ha perdonado y que necesita su perdón, la resucita. Desde el momento en el que la perdona, la resucita. Echen fuera a los demonios. Gratis han recibido, den gratis. Pues sí. Si todo es gracia, si no es negocio, si aquí no es utilizar el evangelio para nuestro propio provecho, para ver si llenamos el bolsillo. No. El evangelio es gratuito y el evangelio debe ser proclamado de esa manera. Ay, Padre, entonces no pasen la colecta en la misa porque no, hay que sostener la obra del trabajo de la iglesia. Claro que sí. Lo que hay que tener siempre cuidado es que no demos imagen de que se trata de un asunto de negocio, sino que se trata de un servicio, de un ministerio que estamos llevando adelante. Les invito a hacer oración. Me llamas por mi nombre, Señor. No es que me llames como a todos, así, en un mismo saco. Me llamas como soy, conociendo mis límites y mis talentos, sabiendo de mis dudas y mis certezas. Me llamas por mi nombre, con mi historia. Conoces mis heridas y mis posibilidades. Tú sabes cuál es mi sueño y cuál es la meta que pones en mi horizonte. Tú sabes cuando me caigo, cuando te vendo, cuando te busco y cuando te rechazo. Y siempre me estás llamando por mi nombre. Me llamas por mi nombre para que disfrute de tu amistad, para estar siempre contigo. Me llamas por mi nombre para enviarme al mundo, comunicar tu palabra y tu amor y hacer realidad con tu poder tu sueño de fraternidad. Amén. Señor, esté con ustedes y le bendiga a Dios, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre.
muy feliz domingo 11 del tiempo ordinario.